Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Mi nombre es Jorge Alfaro, soy arquitecto de soluciones de AWS con especialidad en IoT y me acompaña Jesús de Grupo Salinas. Él nos va a platicar un poquito más adelante de su caso que han hecho con los diferentes servicios de AWS con IoT. Uso. Entonces, un poquito la agenda de lo que vamos a estar revisando en esta sesión. Vamos a platicar por qué es importante el tema de IoT. Vamos a ver algunas arquitecturas muy sencillas respecto a cómo podemos explotar los datos, para después dar paso y platicar del caso de uso de Grupo Salinas. Entonces, hay que partir de que nadie usa IoT por sí mismo. O sea, nosotros vamos a buscar resolver un problema y de ahí es que tenemos que avanzar. Si yo quiero implementar IoT en mi empresa porque me gusta la tecnología, estamos destinados a fracasar. Necesitamos un caso de negocio que nos sea importante para resolverlo, para de ahí empezar a trabajar, como decimos, en reversa. Ahora, hoy día, el tema de IoT en el mundo y en México está teniendo un auge más relevante que en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque la tecnología se hace cada vez más accesible, muchas cosas ya están conectadas a Internet. Digo, prueba de ello es que es muy fácil adquirir un foco inteligente para apagarlo desde mi celular. La industria también está migrando ya a componentes que son fácilmente sensados, obtener información y datos para administrarlos y manipularlos. Entonces, este boom de información nos da pie a que el mundo de IoT empiece a tener relevancia. En AWS tenemos diferentes tecnologías y diferentes soluciones para este tipo de casos. Como les decía, el primer paso y el primer reto es cómo voy a colectar la información, cómo voy a obtener esos datos que están en el borde para traerlos hacia, en este caso, hacia AWS y empezar a explotarlos. Otro punto importante es la seguridad. Es muy fácil que si no ponemos un elemento de seguridad, literalmente se nos metan hasta la cocina y eso significa hasta la base de datos, porque si yo dejo una red abierta de IoT expuesta, cualquier persona sensando un dispositivo puede conectarse a mi red y empezar a hacer cosas que yo no quiero. Ahorita vamos a platicar un poquito de cómo es que podemos proteger nuestros dispositivos y nuestras redes para que si yo en un momento dado quiero hacer un despliegue fuera de mi fábrica, de mi oficina, si lo quiero llevar al mundo, ¿no? El caso de AWS, quiero decir, los servicios de AWS me protejan cuando el servicio está fuera de la nube. Vamos a platicar de diferentes casos en cuanto a la innovación. O sea, IoT nos abre la puerta para empezar a innovar, para empezar a pensar fuera de la caja. ¿Qué otras cosas puedo solucionar? Como les decía, yo puedo partir de una necesidad del negocio, puedo decir, ok, tengo que resolver, eficientar, no sé, una línea de producción, quiero, como una vez un cliente me dijo, yo tengo y sé que esta línea de producción que adquirí hace tantas piezas por minuto y si no hace esa cantidad de piezas, voy y le reclamo al fabricante. Pero ¿cómo voy a saber? ¿Cómo lo voy a medir? Ahí es donde el tema de IoT nos puede ayudar a obtener esas métricas para yo presentarle evidencia a mi fabricante y decirle, oye, pues no está haciendo las cosas, las cantidades de piezas que tú me dijiste, quiero que lo arregles, ¿no? Entonces, ese es un caso de uso y una problemática real sobre la cual yo puedo implementar IoT, ¿ok? El tema de las garantías. También podemos estar hablando de eficientar los flujos, estar midiendo las cantidades de piezas que pasan en una línea de producción, revisar que las temperaturas, que los temas de vibración no se den y si se dan, es sinónimo de que va a haber una falla y entonces pueda yo actuar en consecuencia antes de que suceda esta situación. Y es ahí donde entra el tema de la analítica. Ahorita les voy a mostrar más adelante una arquitectura porque pues está muy bonito tener los datos, ¿no? Ok, ya recabé millones de datos de los sensores, pero ¿y qué voy a hacer con esa información? Nuevamente, necesito analizarla. Y es ahí donde empezamos con la parte de IoT, recabar datos, analizar la información y posteriormente tomar decisiones. E inclusive le podemos meter temas de inteligencia artificial para poder hacer más rica mi toma de decisiones, que sea inclusive en tiempo real. Y es ahí donde vamos a poder construir nuevas arquitecturas e inclusive proponer o tener sensores que yo tengo varios clientes que han construido sus sensores a la medida de acuerdo a sus propias necesidades. Y ahorita vamos a ver cómo es que AWS les permite
que esos sensores a la medida nos permitan llevar la información que necesitamos. Entonces, vemos un círculo aquí virtuoso, ¿no? Por un lado tenemos la parte de IoT, la toma de información, que es la parte que vemos de conectividad. Posteriormente tenemos la analítica, que me va a permitir analizar la información. Y como les decía, el software que yo pongo en los dispositivos. Entonces, de esa manera yo creo este círculo, ¿no?, que me va a estar alimentando, que va a estar nutriendo la información. Y dentro de AWS tenemos esta serie de servicios para cada uno de estos rubros. No vamos a hablar de todos, pero vamos ahorita a platicar de los más importantes, que en este caso vendría siendo, por ejemplo, IoT Core, que es, como por decirlo de alguna manera, el centro y el corazón de la información. O sea, ahí, IoT Core, se va a conectar toda mi información y por ahí va a entrar. Después, necesito administrar la flota, necesito administrar a todos estos dispositivos que tengo regados. Entonces, para eso ocupo Device Management, ¿ok? Tema de la seguridad, como les comentaba, cómo me protejo, cómo reviso que todos mis dispositivos estén seguros, estén desplegados. Oye, algún dispositivo se perdió, tengo, no sé, un despliegue en una zona rural que se vio comprometido, ya se perdió, se lo robaron, vete tú a saber, lo puedo cancelar, lo puedo dar de baja. Y eso me lo permite hacer Device Defender. Fleetwise justamente me permite administrar esa flota. Cuando yo tengo muchos dispositivos regados, por ejemplo, si yo soy un retailer y quiero hacer una solución como por ejemplo estas barredoras Roomba, que es un caso de éxito de nosotros, pues está regado en cualquier parte del mundo, quién sabe dónde están. Entonces, yo con Fleetwise puedo administrar todas las Roombas que hay, mándeles actualizaciones de software. Oye, me robaron un lote, las doy de baja y no se pueden conectar y prácticamente son inservibles. Entonces ahí es donde yo empiezo a meter esta inteligencia a las necesidades que yo tengo. Posteriormente, ya para la parte de analítica, tenemos los servicios, por ejemplo, de IoT Analytics, que voy a explicar más a detalle, pero a grandes rasgos es que con unos cuantos clics tengo todo un flujo de información para poder analizar, transformar los datos, guardarlos y estarlos listos para presentarlos en un dashboard tipo QuickSight, que es de AWS, o de algún otro dashboard de terceros que quiera usar, como un Grafana, un Elasticsearch. Este flujo a través de IoT Analytics me permite preparar los datos para tenerlos listos ahí. Sidewise me equivoqué aquí. Sidewise es un servicio que nos permite, por ejemplo, para Industria 4.0, conectar a través de un software que no tiene costo y yo empezar a obtener datos de mis diferentes PLCs o conectar un servicio de SCADA viejito o el que yo tenga actualmente, un servicio de SCADA, y empezar a obtener los datos hacia AWS. Entonces, Sidewise me permite ser esa pasarela para obtener los datos. Y también, lo mejor de todo es que tiene la capacidad de crear un dashboard de forma inmediata, literalmente arrastrando, sin necesidad de que yo sea un experto en programación. Entonces, me permite tener los datos en mi compañía y presentar dashboards de una manera muy, muy ágil. Y un servicio muy, muy interesante que está tomando mucho auge es TwinMaker, que ahorita voy a profundizar, pero básicamente me permite crear lo que son los gemelos digitales. Ahorita un poquito más adelante les explico qué es. Ya la parte de, oye, ¿qué dispositivos voy a ocupar y cómo los programo, etcétera? Tenemos diferentes alternativas. Una es FreeRTOS, que es un software, es un framework que existe en el mercado, RTOS. Nosotros lo que hicimos fue tomarlo y agregarle algunas librerías para poderse conectar hacia la nube de AWS. Otra opción es, por ejemplo, Greengrass, es un software que tenemos igual. Yo lo puedo instalar Greengrass en un servidor, en una laptop, en un contenedor inclusive, y también me permite como pasarela para cual yo conectar muchos dispositivos que no hablen HTTP o MQTT, lo pueda conectar con Greengrass y mandar los datos hacia AWS. Y un último servicio que lanzamos el año pasado que se llama ExpressLink, que la verdad es una maravilla porque tú puedes adquirir con diferentes fabricantes de hardware una solución que ya viene preparada para ExpressLink. Y no les miento, en unos cuantos minutos ese dispositivo se puede conectar a la nube con la seguridad, con los certificados, mandar información. Entonces ya viene preparado todo con diferentes fabricantes para poder conectarse a la nube. Existen diferentes soluciones de demo y ustedes después ya, ok, me quedó perfecto, puedes hablar con este fabricante para que te hagan tu hardware a la medida, ya preparado y embebida toda la solución de IoT para conectarse hacia AWS. Y finalmente también tenemos diferentes SDKs. Oye, yo programo en Python, programo en C, programo en Java. Existen SDKs para descargarlos y poder trabajar. Ahora, ya hablamos de un panorama general. Vamos
tratando de profundizar en cada uno de estos servicios. IoT Core, como les decía, es ese servicio en el cual me voy a conectar y voy a recibir la información de millones de dispositivos. Aquí no voy a necesitar servidores y eso es una gran ventaja. Esto es completamente serverless. Yo lo único que voy a tener es un endpoint, un punto de contacto, literalmente como una URL, a la cual se van a conectar mis dispositivos. Y si tengo 1, 2, 5 millones de mensajes por segundo, no pasa nada. Este servicio escala de acuerdo a mis necesidades. Repito, no necesito servidores. Entonces simplemente apunto a ese endpoint, paso credenciales, paso certificados y empiezo a recibir mensajes. ¿Sale? También me permite enviar mensajes, porque en IoT yo tengo la capacidad de que se suscriban y yo publicarles mensajes. Entonces, oye, tengo un motor que quiero apagarlo, entonces mando un mensaje de apágate. Entonces me permite también mandar mensajes. Entonces, mis aplicaciones, mi backend, se puede conectar con IoT Core para yo estar controlando múltiples pues, aparatos, motores, servicios, lo que yo necesite. ¿Sale? De esta manera es como la punta y la puerta de entrada, por decirlo de alguna manera, hacia todos los demás servicios de AWS que tenemos. Y IoT Core tiene varios componentes adentro. Entre ellos es Message Broker, que es ese servicio en el cual yo voy a recibir mensajes, principalmente en el protocolo MQTT, para poder de ahí canalizarlos a las diferentes aplicaciones. Como les decía, yo puedo tener una comunicación bidireccional, ¿no? Recibo y publico. Vamos a estar teniendo la capacidad de hacer filtros de mensajes. No sé si ustedes estén muy familiarizados, pero cuando yo creo en IoT voy a estar manejando lo que se le conocen como tópicos. Estos tópicos son archivos, normalmente tradicionalmente son archivos JSON, en los cuales yo defino pues un orden jerárquico, ¿no? Tal vez pueda ser primer nivel una ciudad, después el nombre de una planta, después el número de una línea de producción, después un nombre de un motor, etcétera. Temperatura, vibración, qué sé yo. Y entonces eso me define un tópico. Ahora, yo en ese tópico puedo decirle, ¿sabes qué? Fíltrame y dame nada más los mensajes que vengan de la planta 1 o dame todos los mensajes que vengan de la temperatura. Quiero revisar la temperatura de todos los sensores que están. Esos son los filtros que me permite hacer Message Broker. Y de ahí yo puedo obtener información relevante de acuerdo a las diferentes cosas que yo vaya a necesitar. Y ustedes se preguntarán, ok, pues está muy bonito, ya tengo los mensajes, ¿y qué hago con ellos? Bueno, ahí entran las reglas. Yo recibo un mensaje y lo tengo que canalizar a diferentes lugares, tal vez servicios de AWS. Uno muy tradicional, simplemente guárdalo, pónmelo ahí, guárdalo en un bucket de S3, un repositorio de objetos, ahí mándamelo. Oye, quiero que este mensaje que llegue forme parte de mi modelo de inteligencia artificial. Entonces lo tomamos y lo mandamos a un modelo de inteligencia artificial para que haga algo en consecuencia. O, ¿sabes qué? Fíltralos. Si todos los mensajes llegan con una temperatura menor a 20 grados, no hagas nada con ellos. Piérdete. No me interesan esos mensajes. Si llegan a mayores de 20 grados, entonces sí, haz algo. Mándame una alarma, guárdalo, haz algo. Y es ahí donde entran estas reglas. ¿Y estas reglas cómo se definen? Como si fueran sentencias de SQL. Select, ¿qué me interesa obtener? Del tópico, del from, es el tópico que les comenté, donde el where y el valor que yo quiero analizar, ¿no? Y ahí yo lo defino de lo que venga en mi tópico, ¿sale? Entonces, como vemos aquí, yo puedo dirigir estos mensajes a diferentes reglas a múltiples servicios de AWS. En el mejor o en el peor de los casos, oye, no existe un conector hacia algún servicio que me interesa, lo puedo mandar hacia una Lambda, este servicio de AWS que nos permite generar código, y esa Lambda ya se puede conectar con otras cosas, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, ahora sí que no hay límite para la imaginación. Lo que yo decida hacer con esos mensajes, ahí está para que lo podamos aprovechar. Como les platicaba, el tema de la flota. Cuando estamos hablando de millones de dispositivos, sí se vuelve todo un reto administrarlos. Oye, ¿cómo están de software? ¿Cómo están las actualizaciones del software? ¿Dónde están? ¿Se están reportando? ¿Hay alguno que no está reportando? ¿Hay alguna alarma? Cosas así. Entonces, Device Management nos permite administrarlos y yo creo ese orden jerárquico. Yo lo defino. Yo quiero administrarlos, como les decía, tal vez por estado, por país, por región, por lo que ustedes gusten. Es un orden jerárquico abierto que ustedes pueden definir y de ahí puedo ir colocando los diferentes sensores, agrupándolos de acuerdo a mis necesidades. Y puedo acceder de forma individual a cada uno de ellos, ¿sale?
Ahora, hablábamos del tema de la analítica y es aquí donde existen realmente los retos. Ahorita, como les platicaba, IoT Analytics es un servicio que con unos cuantos clics yo puedo desplegar estas diferentes etapas. Primero, la colección de los datos. ¿Cómo voy a obtener los datos? Entonces, ahí yo pongo una regla. Como les decía, llega el mensaje a IoT Core, pongo una regla y le digo, este mensaje, mándamelo a IoT Analytics. Perfecto. Llega la primera sección de collect, o sea, obtener los datos, ¿sale? Después, quiero procesarlos. Oye, me están llegando en grados centígrados. Yo lo quiero cambiar a Fahrenheit. Ahí lo puedo procesar. Le puedo aplicar una famosa transformación, ¿no? Ahí lo puedo, como va llegando el mensaje, lo puedo transformar a temperaturas de grados Fahrenheit. Oye, lo quiero truncar porque me están llegando con muchos decimales, lo quiero truncar, ahí lo podemos truncar. Y después lo voy a almacenar. Perfecto, ahí lo voy a guardar, como les platicaba, un almacenamiento de objetos, un bucket DS3. Ahí puede ser esta forma de almacenamiento. Ojo aquí, esta sí está dentro de IoT Analytics, no es un bucket DS3. Existe la posibilidad. Tú puedes decirle, ¿sabes qué? Si mándamelo un bucket DS3 o guárdalo dentro de IoT Analytics. Existen las dos posibilidades. Y después ya, ok, lo tengo ahí guardadito, ¿cómo y qué, para qué voy a hacer? La parte de Analyze me va a permitir generar y correrle consultas tipo SQL otra vez sobre mis datos. Ok, quiero saber cuántos datos se generó la planta de Tultitlán en el día tal, con la temperatura tal, ahí me va a empezar a hacer eso. Y ya que tengo ese query, ¿no? Esa consulta está bien, me funciona, la voy a pasar a un dashboard para poderla visualizar. Y ahí es donde ya entramos, como les platicaba, un visor como QuickSight o algún otro, Grafana, Elasticsearch o alguno de terceros, que me permita visualizar los datos. Entonces, esto me resuelve a veces la necesidad de un famoso data lake. Muchas empresas nos dicen, oye, yo quiero analizar mis datos, pero no tengo un data lake, no tengo científicos de datos, no tengo nadie que le sepa a esas cosas raras de EMR, Elastic Map Reduce, Glue o cosas de esas que ustedes tienen. Yo no les sé nada de eso. Ah, perfecto. IoT Analytics te resuelve esa necesidad. Es muy intuitivo, es muy fácil de hacer, ya vienen muchas cosas armadas y puedes explotar tus datos de una manera muy simple. ¿Sale? Ahora, ¿cómo veríamos todo esto que les estuve platicando? Porque ya platicamos de varias partes, veamos cómo se vería en una arquitectura más tradicional. Primero, los dispositivos, el borde, lo que yo tengo fuera de la nube. Empezamos ahí con la ingesta, ¿no?, de la información. Como les decía, van a llegar a este elemento llamado Message Broker, el cual voy a empezar a recibir mis mensajes. Con Device Gateway voy a poder administrarlos y Device Management. Después tengo mis reglas, ¿no? Como les decía, estas reglas las voy a empezar a mandar para que este mensaje me lo mande a IoT Analytics y empezar a tener todos los diferentes elementos que les acabo de platicar para poderlos llegar hasta la parte más importante, que es visualizarlos en un tablero de control. Entonces, así es como se vería una solución bastante sencilla, pero que nos cubre una necesidad de obtener los datos, recibirlos, analizarlos y presentarlos. La verdad, esto es una arquitectura muy sencilla, fácil de implementar. Si gustan, después de la plática, acérquense conmigo y podemos profundizar en ello. Ahora, también sucede la otra cara de la moneda. Hay clientes que ya tienen cierto avance en la parte de analítica. Oye, ya tengo algo en S3, ya tengo unos pequeños data lakes, estoy empezando a nutrir información también de mi sistema del ERP, no solamente es Analytics, sino quiero también información del área de ventas, etcétera. Entonces, ¿cómo le hago? O sea, no quiero duplicarlo, o sea, no quiero tener otra vez silos, no quiero que por acá tengo la parte de analítica que estoy trabajando y por acá me vas a poner la parte de IoT. ¿Cómo se ve y qué podemos hacer al respecto? Ok, aquí quitaríamos la parte de IoT Analytics y lo que dejaríamos sería, pues naturalmente, obviamente, mis sensores y la parte de IoT Core, como ya platiqué, pero aquí entramos en una delta, o también conocido como lambdas. Son deltas, son dos caminos que yo puedo tomar. El primero, voy a empezar a trabajar en mi lago de datos, datos estáticos, datos que voy a obtener y que analizaré mañana. O sea, datos que ahorita estoy recibiendo y que quiero colectar tal vez todo el mes para que todo el mes completito lo analice, ¿no? No es esta analítica en tiempo real, es en lotes, almacenamiento en lotes. Entonces, aquí voy a ocupar un elemento que se llama Kinesis Firehose. ¿Por qué Kinesis Firehose? Porque mi amigo S3
no tiene la capacidad de escribir tan rápido, ¿ok? Voy a estar recibiendo, recuerden, millones de mensajes tal vez por minuto, por segundo, y si yo se los aviento directo a S3, este compadre es medio lentito y se van a perder los mensajes. Entonces yo necesito meter aquí una cola. Kinesis es un sistema de colas que él me permite hacer esa tubería, recibo chorro mil de mensajes y se los voy pasando a S3 poco a poquito para que los vaya procesando, ¿sale? Ok, ya están guardados ahí y como les decía, quiero analizarlos todo el mes y entonces sí ya empezamos con elementos de transformación. Uno muy sencillo es Glue, es un servicio serverless que me permite trabajar, por ejemplo, con lenguaje Python o Spark para hacer mis transformaciones. Ahí sí es un poquito más complicado, más sofisticado, pero si yo tengo gente que le mueve, que le sabe, esta es la solución. Ahora, por otro lado, analítica en tiempo real. Oye, una alarma, necesito que si algo pasa, una detección de incendios, temperatura alta, vibración, me lance una alarma y de inmediato tome acciones. Entonces lo voy a mandar hacia un flujo de tiempo real, en el cual igual, nuevamente, tengo que tener un tubo, un sistema de colas, Kinesis, que está preparado para recibir esta información y mi amiga, una lambda, aquí, es la que va a tomar acciones o voy a ponerle código para disparar alguna alarma, ¿sale? También pudiera ser que desde IoT mande una alarma. Esto es un poquito más sofisticado, o sea, si yo quiero hacer algún, no sé, mandar por ejemplo un SMS, mandar un mensaje por WhatsApp, aquí la lambda es quien lo haría, ¿sale? Esta lambda le voy a poner el código de programación, ya sea en Java, en Python, en el lenguaje que ustedes gusten, para hacer esas notificaciones, mensajes push, lo que sea, a mi aplicación, aquí es donde va a estar esa lógica para hacerlo. Y al final, pues también guardo los mensajes, ¿no? También necesito guardarlos. Ahora, ustedes se preguntarán, oye, ¿por qué tengo aquí dos S3? Como vemos, aquí tenemos uno que es crudo, los datos así como llegan, así del origen, por decirlo de alguna manera, y me van a servir por si el día de mañana yo tengo que aplicar alguna otra transformación que en este momento no pensé. Ah, no pasa nada, la tengo en el origen, las puedo retomar para volverla a hacer y no pierdo los datos que llegaron de origen. Y después ya tengo otro bucket donde mis datos ya están más o menos trabajados, preparados para yo ocuparlos. Y aquí es donde ocupamos un servicio que se llama Tina. Tina es un servicio serverless también para hacer consultas directamente sobre mis objetos de S3. Aquí es recomendable que si yo voy a tener millones de mensajes, los compacte. O sea, en Python existen librerías que me permiten compactar, ok, cada mensajito es de un K, ¿no? Si yo me pongo a hacer queries sobre millones de mensajitos de un K, no va a haber poder humano que funcione. La verdad, va a tronar eso. Entonces, yo lo que necesito hacer es que con estas transformaciones de aquí arriba con Glue, todos esos mensajitos de chiquitos los pego juntos, todos en un archivo, ¿no? De 120K, tal vez de 1 mega, más o menos. Y entonces sí, sobre eso ya puedo hacer mis consultas de Glue para obtener mi información a través de Tina. Y aquí yo puedo alimentar, como veíamos, otros datos, otros sistemas. Como les decía, el ERP, sistemas, qué sé yo, de ventas, de lo que ustedes gusten y manden, voy nutriendo mi lago de datos. Estos datos pueden venir desde on-premise, desde mis centros de datos, mis oficinas o también en AWS, lo que yo necesite, me los puede ir subiendo hacia la nube. ¿Ok? Bueno, ya más o menos. Para al final cerrar con la visualización nuevamente a través de QuickSight. ¿Sale? Y ya por último, mencionarles un servicio que se llama TwinMaker. TwinMaker nos permite hacer algo que les platiqué que se llaman gemelos digitales. En estos últimos minutitos, antes de que pasemos con Jesús, los gemelos digitales nos permiten, si yo tengo un motor, una máquina, lo que sea, físicamente, yo genero a través de un diseño en CAD su gemelo. O sea, tengo aquí, como les digo, el motor, genero a través de un CAD el modelo virtual, pero no solamente eso, también todos los sensores que tienen se los paso a este gemelo digital. ¿Para qué? Para que el día de mañana yo tenga datos que me permitan trabajar como una inferencia. Oye, ¿qué pasa si le aumento las revoluciones? Oye, ¿qué pasa si sube la temperatura? ¿Cómo se comporta bajo estas condiciones mi modelo digital? Sin necesidad de que tenga que trabajar con mi modelo físico. Entonces, todos esos elementos a las empresas no solamente les permiten tener un tema de monitoreo, que es muchas veces lo que ocupan es los modelos digitales para monitorear, sino que también les permiten tomar acciones a futuro, empezar a
ingestar los datos y esto que les platicaba de modelos de inteligencia artificial, correrlos sobre ese gemelo digital para hacer predicciones a futuro. Existe todo un camino para evolucionar en este tema de gemelos digitales, pero tenemos un servicio que nos ayuda a tener esto compuesto y son insumos que estamos recibiendo, como platiqué hace un momento de IoT Core, insumos que vamos a ir alimentando hacia estos otros servicios. Entonces, con esto concluyo mi charla, le doy paso a Jesús. Buenas tardes, soy Jesús Zip, IoT Solution Manager para Grupo Salinas. Es un gusto el estar con ustedes el día de hoy. Hoy les quiero platicar qué es lo que hemos hecho en Grupo Salinas con IoT. Hace 8 años empezamos a apostar por la transformación digital. Esto aplicando el IoT. ¿Por qué? Porque lo que no se mide no se controla. IoT nos ayuda mucho para medir todo lo que importa dentro de nuestro negocio. La operación diaria se tiene que estar respaldando bajo ciertas métricas. No hacerlo solo cualitativo, sino realmente saber cuál es la cantidad de ciertas variables en las que nosotros necesitamos operar. Y nosotros, ¿cuál es una de nuestras variables más importantes para el negocio? Es el downtime o tiempo fuera. Este idealmente tiene que ser 0. No hay otro, tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque el negocio es multinacional y tenemos varias unidades de negocio. Por ejemplo, Grupo Salinas tiene el retail a través del Grupo Electra, en donde vendemos electrodomésticos. También tenemos la parte de financiamiento, que es Banco Azteca, Seguros Azteca, Favores Azteca. Aquí nosotros estamos conectados hacia la Bolsa Mexicana, al Banco de México. No podemos tener algo de downtime porque son fuertes multas para nosotros. Otra cosa es que nosotros cuidamos mucho a nuestros clientes. Entonces, si el día de mañana quieren pagar con nuestras tarjetas de débito o crédito y no pasa su pago, es malo para nuestros clientes, debido a que ellos están poniendo todas sus esperanzas financieras dentro de nuestros servicios. Otros puntos, por ejemplo, punto casa de bolsa, y transaccionamos las acciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Itálica. Nosotros tenemos toda la línea de ensamble monitoreada. Entonces, a través de esto podemos saber cuál es el rate de producción diario, semanal, mensual de nuestras motocicletas. Otro, TV Azteca. Ellos al final tienen que revisar a cuántas casas están llegando, cuál es el alcance para poder transmitir eso a otras empresas que quieran anunciarse a través de nosotros. Total Play, ya sea en su línea residencial o empresarial. Ahí lo que tenemos es el monitoreo de los puntos, de los últimos puntos a la última milla. Por ejemplo, ustedes transmiten señales a través de sus módems. Todos esos módems se redirigen hacia los splinters y ahí nosotros sabemos si están operando de manera correcta o no. Y hay otras unidades de negocio como es UPAX, que es para investigaciones de mercado. ¿Cuál es la relevancia de Grupo Salinas para México? Grupo Salinas, solo en la parte de remesas, transacciona el 4% del PIB de manera anual para México, sin importar todo lo que representa las demás ganancias de las unidades de negocio. Entonces, cualquier caída o downtime en nuestras unidades de negocio, no solo perdemos nosotros, sino pierde también México, pierde la gente, porque el 4% es bastantes millones de dólares diarios. Otra cosa, todas estas unidades de negocio respaldan su operación en centros de datos. Esos centros de datos nosotros los manejamos. Están distribuidos en México y en Latinoamérica. Son 4 países los que tenemos. Y como les comentaba, estamos conectados a Banco de México, por lo cual no podemos tener interrupciones en nuestro servicio. Por lo cual nosotros siempre buscamos que el tiempo fuera o el downtime sea de 0. Y también con este boom de las criptomonedas, nosotros operamos con Bitcoin. Entonces los nodos tienen que estar arriba.
Hace 8 años, el vicepresidente de sistemas tuvo la visión de generar un equipo multidisciplinario conformado por Arturo Mejía, Edgar Martínez y un servidor. Esto con la visión de implementar nuevas tecnologías. Nuestro banco lleva 16 años sin generar algo de downtime, de los cuales estoy orgulloso de que los últimos 6 años el IoT ha sido una herramienta definitiva para terminar con estas interrupciones. Ahora, ¿cómo implementamos todo esto con AWS? El año pasado tuve la oportunidad de ir hacia el AWS re:Invent y ahí algunos arquitectos manejaban que el IoT era como un tipo de criatura mítica. ¿Por qué? Porque si se fijan, en los extremos están los usuarios finales. Esos usuarios finales requieren una fácil ingesta o una visualización fácil para todos los datos. Son muchísimos datos. Nosotros tenemos alrededor de 1000 equipos electromecánicos y hemos desplegado más de 5000 sensores. De hecho, somos en la región de México y Latinoamérica la empresa que más apuesta para AWS IoT. Somos los que más sensores tenemos en una aplicación 24/7. Y del otro lado tenemos los centros de datos. De estas 1000 máquinas, están distribuidas en los 4 centros de datos que tenemos. Y aún así estamos construyendo otro más donde cuadruplicaremos nuestros sensores. Estos centros de datos tienen al final máquinas electromecánicas que tienen que estar operando. Y estas máquinas tienen que estar medidas mediante diferentes protocolos. Aquí entra mucho la parte de protocolos industriales. No importa cuál sea el protocolo industrial, ya que existen SNMP, Modbus, algunos BACnet, algunos son propietarios, otros son muy abiertos. Lo que nosotros buscamos dentro de nuestra área es que podamos leer todas esas máquinas industriales, podamos obtener la información de manera fácil, en ocasiones no tanto, y la podamos cifrar, porque al final operamos dentro de un banco y no podemos tener interrupciones externas. Lo que hacemos es, obtenemos esta información, le aplicamos un protocolo SSL y lo enviamos de manera segura mediante MQTT hacia el AWS IoT Core. El AWS IoT Core cuenta con el Message Broker, que es el motor de ingesta de todos estos datos. Y de ahí podemos aplicar el Rules Engine para saber qué hacer con esos datos. Si mandamos hacia DynamoDB, si mandamos hacia S3, si ejecutamos algo de código en Lambda. Nuestra arquitectura es totalmente serverless, porque al crecer nuestros centros de datos y al crecer nuestros números de sensores, no queremos estarnos preocupando por instancias, sino lo que queremos es pagar por lo que vamos ejecutando. Entonces, AWS Lambda nos permite realizar eso. No tenemos que preocuparnos por levantar más instancias, sino que conforme vamos ejecutando las llamadas de código, vamos ejecutando 1 o 2 lambdas. De igual manera, en caso de que exista algún umbral o que alguna alarma, nosotros podemos utilizar SS. ¿Esto para qué? Para que el usuario o el operador pueda recibir la notificación en tiempo real, sea correo electrónico, sea SMS o Telegram. Ya utilizando nuestras más sofisticadas herramientas también podemos usar SNS. Ahora, esto es más para la parte de ingesta y almacenamiento de datos. ¿Qué ve el usuario? El usuario ve una parte estática a través de Amazon CloudFront, donde se guarda el caché de la página. Y hay una parte dinámica en donde se utiliza Amazon API Gateway. Aquí utilizamos llamadas a API, las cuales nos permiten extraer información histórica a AWS Lambda. Y de aquí abstraemos información en S3 y en DynamoDB. Todos estos usuarios deben de estar debidamente autenticados, no puede cualquier usuario entrar, por lo cual utilizamos Amazon Cognito para identificar que el usuario realmente sea uno de nuestros operadores y no sea alguien externo. ¿Cuál fue el siguiente paso después de realizar la arquitectura?
fueron los Digital Twins. Esto se trata de digitalizar todo lo que es electromecánica, todo lo que es en el mundo real, en un mundo virtual. ¿Por qué hacer esto? Porque el humano no es capaz de estar viendo de manera simultánea más de 600 metros cuadrados de infraestructura, y más cuando son muchas máquinas. Es humanamente imposible. Si ustedes lo quisieran hacer, tendrían que levantar el costo de operación para operadores. Por ejemplo, si quisieran ver todos, deberían de tener alrededor de 50 a 100 operadores, y eso ya no entra en las partes de los costos. Por lo cual, el Digital Twins es una opción muy viable. ¿Qué es lo que hemos digitalizado? Primero, digitalizamos los UPS, los cuales se encargan de revisar cuál es el estado de respaldo energético hacia nuestra infraestructura de TI. Cuando hay un corte de energía, ellos se encargan de que la onda senoidal de 60 Hz de AC no se deforme, porque ya puede ser que entre en modo inversor o entre en modo baterías, donde las baterías tienen un tiempo definido para respaldo. Todo esto lo sabemos a través de este gemelo digital. De igual manera podemos saber cuál es la capacidad utilizada y cuál es la capacidad restante, la batería en que se encuentra, podemos saber cuál es la corriente, las potencias. Esto nos ha servido mucho para nuevos proyectos. ¿Por qué? Porque cuando reciben ustedes nuevos proyectos, no saben realmente si el equipo que han comprado es el dimensionado o está operando de manera correcta. El proveedor puede llegar y venderte que ya está instalado de manera correcta, pero ustedes no tienen algo que dé fe de esta operación. Entonces, el UPS, por eso fue uno de los primeros que digitalizamos. Después, planta de emergencia. Cuando hay un corte de energía, la planta de emergencia se encarga de rellenar, por así decirlo, la energía de las baterías, y también respalda la infraestructura electromecánica. UPS respalda la infraestructura de TI, servidores, bases de datos, switches, pero la planta de emergencia se encarga de respaldar toda la parte de enfriamiento y de respaldar también a su vez el UPS. Entonces, cuando hay un corte de energía, nosotros podemos ver primero que entre. Ya que toma la carga, podemos ver en qué porcentaje ha tomado la carga. Ahora, estas máquinas necesitan mantenimiento. Cuando hay un evento de estos, nosotros podemos saber en qué modo está. Por ejemplo, por lo general debe estar en modo automático, pero por seguridad de los operadores, los usuarios ponen esas máquinas en modo manual. Por lo cual, si existiera un corte de energía, el operador debe de meter la máquina a operar de manera manual. ¿Qué es lo que pasa si el operador da mantenimiento y nunca lo pasó a modo automático? Cuando tengan su corte de energía, puede darse el caso de que esperando que la planta de emergencia arranque, nunca arranca, porque en el mantenimiento anterior se quedó en modo manual. Entonces, nosotros en nuestros protocolos de mantenimiento podemos revisar, uno, quede en modo automático, y otro, que la planta realmente encienda. Un caso que nos sucedió en la vida real fue que la batería se estaba reduciendo y nadie se daba cuenta. De repente nos manda alerta que la batería ya estaba por debajo del nivel de operación, por lo cual nosotros pudimos mitigar ese error para evitar que en un corte de energía no arrancara esta planta de emergencia, sino que realmente respaldara nuestra infraestructura electromecánica y de TI. Otra parte importante en los centros de datos es la unidad de enfriamiento. Tenemos cracks y condensadoras monitoreadas 24/7. ¿Esto para qué nos sirve? Al final, toda la tecnología de semiconductores por la segunda ley de la termodinámica difiere parte de la energía eléctrica, la disipa en calor. ¿Esto en qué nos afecta? En que la eficiencia de los semiconductores tiende a reducirse con mayor temperatura, por lo cual los cracks y las condensadoras deben estar operando y deben estar extrayendo el calor de manera interna y sacándolo al exterior. Eso es la operación ideal. Otra cosa son los mantenimientos.
¿Qué es lo que nos ha sucedido aquí? Que en ocasiones, como estas máquinas están al exterior, hay diferentes condiciones ambientales, mayor o menor temperatura. Esto puede sulfatar sus partes y al final, si se sulfatan las partes, pueden no estar funcionando los ventiladores. Entonces nosotros con esto podemos saber cuándo entran o no los ventiladores de manera correcta. Dependiendo de las estaciones de año, también hemos encontrado que pueden estar operando al 100% o pueden estar variando dependiendo de la temperatura externa. Y nosotros hemos modelado estos datos para saber cuál es la eficiencia de estos ventiladores en verano, en invierno, y podemos ver la zona de transición. Por ejemplo, de verano a invierno empiezan a trabajar de manera diferente y después se estabilizan. Los cracks, podemos revisar si los compresores y sus ventiladores están funcionando, si hay una alarma de agua, porque también al nosotros tener una transición de estación de año, las condiciones a las que operan cambian, por lo cual puede existir humidificación dentro de los centros de datos. Nosotros, al recibir estas alarmas, podemos verificar y podemos cambiar de manera dinámica toda la operación de estas unidades. Y como último punto, los gabinetes. Estos gabinetes, al no tener nosotros una infraestructura de manera homologada debido a la variedad del negocio, pueden registrarse puntos calientes o puntos fríos, ya que al tener tantas unidades de negocio es muy difícil homologarlas por las necesidades de los usuarios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Podemos identificar si hay puntos calientes y puntos fríos y mitigarlos, ya sea con algunas herramientas de contención o con algunas herramientas de los mismos cracks, subiendo o bajando su potencia. Ya, ¿cómo se traduce esto? Primero, somos los que más sensores tenemos en México y Latinoamérica, más de 5,000 sensores desplegados. Segundo, son los 4 países conectados. Muchas veces la gente piensa que el monitoreo es comprar un equipo y que tenga un IP y que ese IP te entregue una página web. Eso es el principio del monitoreo. El problema es que entre más páginas web abras, por ejemplo, si quieres abrir más de 10 ventanas de Chrome para revisar tu infraestructura en tiempo real, se hace muy difícil. Nosotros, bajo la filosofía de entre más fácil es mejor, hemos realizado una visualización en la cual podemos monitorear los 4 países desde una misma pantalla. Los 1000 sensores los puedes ir navegando de manera muy fácil. Entonces, esta es la parte dinámica. Ahí es cuando API Gateway y Lambda funcionan mucho porque ellos nos están mandando toda la información que requerimos. La otra es que llevamos 6 años de monitoreo continuo. Al principio, hace 8 años que fuimos contratados, tuvimos 2 años de espera. ¿Por qué? Porque el IoT no estaba tan desarrollado en ese entonces. Lo que hicimos fue primero un estudio de mercado para revisar cuáles eran las mejores herramientas que podíamos utilizar para este fin. Utilizamos diferentes nubes públicas y diferentes nubes privadas, pero gracias a los servicios de Amazon y a los arquitectos que nos prestaron en aquel entonces para definir el mejor camino para implementar IoT, nosotros nos hemos quedado en AWS y tenemos actualmente 6 años de información en tiempo real de todos nuestros equipos. Todo esto ha traducido en 0 caídas en la operación. Después, todos los equipos tienen un tiempo de vida limitado. ¿Cómo realizan su renovación tecnológica? Dependiendo de todas las horas de trabajo que tienen ciertos equipos, se diseña un plan de renovación para cambiar esos equipos, pero ¿cómo se aseguran que realmente estos equipos nuevos están operando de manera adecuada y están respaldando toda su operación? Eso es muy difícil saberlo, porque si no tienen alguna herramienta en la cual esté registrando toda la información y operación de estos nuevos equipos, les podría decir que la calificación del commissioning puede ser más cualitativo que cuantitativo. Entonces, nosotros con estas herramientas hemos podido mejorar nuestro commissioning, ya que desde las pruebas en fábrica
podemos asistir a estas pruebas, podemos conectar todos nuestros sensores, podemos extraer la información y desde ahí vemos que realmente está funcionando. Ya después, en la instalación, también podemos entrar desde el segundo cero para monitorear nuestros equipos. Ahora, no solo en eso nos ha apoyado. Al final nosotros tenemos contratos de mantenimiento. Estos contratos de mantenimiento nos aseguran a que el proveedor debe de responder en tantas horas. Pero ¿cómo va a responder el proveedor si desde el segundo cero de la alarma no está avisado? Nosotros, a través de AWS Cognito, hemos creado diferentes accesos hacia nuestra plataforma web, en donde el proveedor que tenga el contrato de mantenimiento específico puede acceder hacia diferentes vistas de nuestra plataforma, y él en tiempo real también se puede enterar de todas las alarmas que existan. Esto nos ha ayudado mucho en temas de garantía, en temas de fallos, porque al final son máquinas y pueden fallar, pero el proveedor se da cuenta con análisis post-mortem de todos los datos históricos cuál fue la falla y puede mejorar en estas prácticas. Y así nosotros nos aseguramos de que al menos esa falla no vuelva a ocurrir, porque el humano dice que si no sabe su historia, está condenado a repetirla. Ahora, como nosotros tenemos arquitectura serverless, el bajo costo, nosotros hemos bajado los costos de operación, debido a que nada más pagamos lo que vamos utilizando. Y como nosotros tenemos el desplegado en CloudFront, tenemos baja latencia. La baja latencia que nos da aquí a Norteamérica. Ahora, les quiero compartir dos casos. Uno, tuvimos una renovación de 2 UPS de 1000 kilowatts cada uno. Necesitábamos asegurarnos que no hubiera ninguna interrupción en la operación. ¿Cómo hicimos esto? Pues de manera digital. Estuvimos revisando toda la frecuencia de la señal eléctrica. Ustedes saben que si al menos pierden 2 ciclos de los 60 Hz, la tecnología de semiconductores no soporta esto y tienden a apagarse los equipos de TI. Entonces, nosotros mediante el monitoreo pudimos asegurarnos que estuvieran de manera correcta operando los UPS. Después, teníamos que hacer el debido commissioning para dar fe que la instalación fue correcta. Y adicional, tuvimos que no hubiera ninguna interrupción. ¿Por qué? Porque este cambio fue en vivo. En ningún momento detuvimos nuestra operación. Este cambio fue el año pasado. Y como sabrán, pues no hubo ninguna caída en nuestro centro de datos. Esto fue tan sonado que hasta el fabricante, que es Mitsubishi, nos hizo un caso de estudio, en donde lo que hace como relevante es uno, en Latinoamérica no se habían hecho estos cambios de tanta capacidad. Y la otra es que no hubiera ninguna interrupción o un contratiempo en esta renovación tecnológica. De igual manera que la carga estuviera respaldada todo el tiempo. Si se fijan, aquí es el equipo de trabajo. ¿Por qué presento esta foto? Al final, el monitoreo y el IoT es una herramienta que optimiza las actividades de ellos. Porque el IoT todavía no tiene la capacidad total de controlar las máquinas, sino el recurso humano es el que permite que pasen las cosas. Nosotros solo con el IoT optimizamos y ayudamos a que ejecuten sus tareas. ¿Cómo lo ayudamos? Primero, si se fijan, aquí en el minuto 0, el UPS-1 toma la carga. La carga, pues al final es potencia, que es voltaje por intensidad, y podemos ver el área, que es el área bajo la curva. Entonces, 24 horas lo estuvo tomando solo un UPS. Aquí la operación solo es de un N, en donde toda la carga está respaldada por el mismo UPS. Después, fíjense, aquí tenemos diferentes picos. ¿Qué son esos picos? Ahorita se los explico. Y al final es cuando entra el UPS-B, que esta área bajo la curva se termina distribuyendo entre los dos. Esto para terminar con una arquitectura de 2N,
o n+1. Ahora, en estos puntos son las pruebas o el commissioning que tanto les he hablado. ¿Cómo se ve cuando se le hace zoom? Primero, las dos UPS toman la carga y se van distribuyendo. La van tomando de manera gradual. En este punto, el UPS-A tira toda la carga. ¿Cómo se ve? ¿Cómo respalda la operación el UPS-B? Tomando él toda la carga. Si se fijan, esta área corresponde al vacío que se encuentra en esta área. Se hace la operación inversa. Se libera de manera gradual la carga en el UPS-B y en el UPS-A va tomando esa carga de manera gradual. Y otra vez, esta área bajo la curva corresponde al vacío de esta área bajo la curva. Entonces así vamos verificando que efectivamente se esté tomando la carga. Volvemos a hacer otra vez la operación inversa. ¿Por qué? Porque era parte de nuestro protocolo. Volver a revisar. Entonces, este va tomando la carga de manera gradual y este la va soltando hasta no tener ningún tipo de carga y tomarla toda. Y al final, ¿qué es lo que hacemos? Distribuir la carga y eso fue todo. Así consideramos que nuestro UPS ha tomado y está operando bien nuestra carga. ¿Se fijan? Esto es cuando ya se estabiliza la operación y así se ha mantenido. Otro de nuestros commissioning tan famosos fue el de las plantas de emergencia. Tuvimos renovación tecnológica en los controladores y teníamos que revisar que las plantas de emergencia operaran de manera correcta. ¿Cuál fue el commissioning? Uno lo conoce como normal, CFE o la cometida principal. Aquí se ve cómo está operando al 100%. Él está respaldando toda la carga. Después hay un corte de energía. Si se fijan aquí, en menos de 10 segundos, él liberó toda la carga, la cometida. Después, la planta de emergencia 1 la va tomando. Se ve una subida súbita de donde respalda la operación del UPS. Este pico es la operación de las plantas de los elementos electromecánicos, donde de manera escalonada los aires acondicionados van entrando. Por eso se ve esta curva. Pero ninguno de los dos otros elementos toma la carga. Después, de manera súbita otra vez, la planta de emergencia libera la carga y la va transfiriendo hacia normal. En normal volvemos a tener todo el respaldo. Y aquí de manera escalonada, si se fijan, estos dos puntos son más largos que aquí, va liberando la carga. ¿Quién lo va respaldando ahora? Lo van respaldando las dos plantas de emergencia. ¿Por qué aquí la respaldó la planta de emergencia 2 y aquí no? Eso es parte del protocolo y de la programación. Ahora, si se fijan en estos picos, hay una distribución equitativa de las cargas en las dos plantas de emergencia. Y súbitamente, la planta de emergencia 2 tira la carga. Aquí se ve un pico. ¿En dónde se respalda toda la operación? Planta de emergencia 1. Y si se fijan, el área que está rellena aquí es el faltante de este pico, de este valle. Se hace la operación inversa, en donde planta de emergencia 1 libera su carga y la toma planta de emergencia 2. Y volvemos a hacerlo hasta que ninguna de las dos plantas de emergencia tenga algún respaldo. ¿Y dónde queda respaldada totalmente? En el normal o en CFE. Entonces, eso ha sido parte de nuestra operación de ERA. Yo les diría que algo que hemos encontrado es que los usuarios no adquieren este conocimiento tan fácil. Uno los tiene que ir instruyendo. Pero una vez que están instruidos, el usuario te facilita muchas cosas. ¿Por qué? Porque ellos mismos van verificando que realmente el IoT funciona. Que para renovaciones tecnológicas o para su operación día a día sí puede optimizar y sí puede decirles mucho sobre de cómo están operando los centros de datos. Entonces, este es uno de nuestros mayores valores agregados de los Digital Twins hacia los usuarios finales. Y como les digo, el equipo de trabajo evoluciona, el equipo de trabajo va optimizando y eso nos sirvió como para ganar un reconocimiento internacional.
por Data Center Dynamics, que es un instituto en Europa, en Asia y en América Latina que se dedica directamente a los centros de datos. Se fijan, aquí estamos, Grupo Electra. En aquel entonces, en el 2018, 2017, competimos contra grandes de la industria como es Indra, Sky, Nvidia, de sus centros de datos. ¿Cuál era nuestro valor agregado? En cómo el equipo de trabajo evolucionó sus operaciones del día a día a través del IoT, a través de la plataforma web y a través de todo el análisis histórico. Eso creo que es una de las cosas que más orgulloso nos tiene en el equipo de trabajo. Ahora, ¿cuáles son nuestros siguientes pasos? Estamos analizando a través del IoT TuneMaker hacer entrenamientos inmersivos, porque hemos encontrado que los operadores necesitan estar en constante capacitación. Después de que hemos realizado las renovaciones tecnológicas, no se puede realizar las pruebas de arranque y paro tan seguido, pero con IoT TuneMaker podemos hacer esas simulaciones. De igual manera, para el nuevo personal podemos transferirle los conocimientos mediante una plataforma digitalizada. Ahora, tenemos más de 1,800 puntos de venta distribuidos en México. Ya tenemos algunos monitoreados, pero vaya, por temas de administración ha sido muy difícil distribuir todos el IoT a otras áreas. Sin embargo, estamos trabajando en eso. También las herramientas de AWS nos han permitido ver que podemos mejorar la experiencia de compra del cliente a través de estas administraciones en IoT. Y algo que nos tiene fascinados es el 5G, por lo cual estamos revisando el despliegue de redes inalámbricas privadas. Si tienen alguna pregunta, voy a estar en Ask the Expert para resolverles sus dudas. Muchas gracias por su atención. Por favor, muchas gracias, antes que otra cosa, por su atención. Ayúdenos a contestar la encuesta para poder mejorar, ¿no?, para los siguientes eventos. Y pues muchas gracias a todos. Cualquier duda, vamos a estar ahí en el booth de Pregunten a los Expertos, Ask the Expert. ¿Sale? Gracias.